Y vamos ahora mismo con alguien que estuvo dentro de esa sala escuchando estos alegatos de apertura. No hay cámaras, pero tenemos nuestros ojos y oídos dentro de la sala del tribunal. Cody Thomas se une a nosotros ahora en vivo desde fuera del juzgado en McKinney, Texas. Cody, me da gusto verte. Cuéntame sobre esas declaraciones iniciales, antes que nada. ¿Cómo fue estar dentro del juzgado para escucharlas? Bueno, sí, Julia, como sabemos, este juez realmente está imponiendo la ley dentro de esa sala, siendo muy estricto sobre cómo la gente entra y sale de la sala y, ya sabes, sobre nosotros como medios usando dispositivos electrónicos. Incluso reprendió a miembros del público por susurrarse entre ellos, diciendo que si atrapaba a alguien susurrando de nuevo, yo no vi a nadie susurrando, pero ya sabes, él dijo que si volvía a ver eso, los sacaría. Los expulsaría permanentemente. Pero Julia, para hablar de esas declaraciones iniciales, por supuesto, la Fiscalía sigue con la narrativa que hemos escuchado desde el principio, desde abril de 2025, que Carmelo Anthony estaba bajo esa carpa sin ninguna buena razón. Él solo estaba ahí y luego Austin Metcalf y sus amigos se acercaron para decirle que saliera de debajo de la carpa, a lo que Carmelo Anthony, según la Fiscalía, se puso agresivo, metió la mano en esa bolsa, sacó un cuchillo y apuñaló a Austin Metcalf. Pero la defensa, en sus declaraciones iniciales, pintó un panorama diferente. Comenzaron humanizando a Carmelo Anthony, hablando de cómo tenía 2 trabajos en la preparatoria, cómo era, ya sabes, un hermano, un hijo, el hermano mayor, cómo tenía un promedio de 3.7, un estudiante en la escuela, realmente mostrándolo como una buena persona, antes de entrar en su versión de los hechos del caso. Ahora, por supuesto, hemos escuchado esa declaración de testigos presenciales, o de un testigo presencial en el estrado, o no en el estrado, en el área diciendo que Carmelo metió la mano en la bolsa diciendo, tócame si quieres, o mira lo que pasa si me tocas. Y eso fue lo que llevó a que, cuando Austin lo empujó, él lo apuñalara en el pecho, pero el abogado defensor dice que fue más como un, mientras no me toques, todo estará bien, dando a entender que, ya sabes, todo está bien. Entiendo que hay una discusión verbal aquí, pero solo no me pongas las manos encima. Así que esa fue la narrativa que la defensa presentó ahí. También dijeron que Carmelo estaba bajo la carpa porque estaba viendo a alguien que conocía, una amiga que sigue siendo su novia ahora, alguien con quien ya tenía trato, alguien a quien reconoció. Y luego revisaron parte de ese video, Julia, mostrando que Carmelo Anthony estuvo bajo la carpa durante unos 2 minutos antes de que Metcalf, su hermano gemelo y sus amigos llegaran a la carpa. Y todo el incidente duró alrededor de 4 minutos y medio con ambas partes estando bajo esa carpa, Julia. Pero de nuevo, es muy emotivo aquí afuera. Estoy mirando a mi alrededor aquí. Hay muchos más manifestantes que ayer durante la selección del jurado. Así que ya sabes, cada lado está aquí. Es un caso polarizante, por supuesto, que ha acaparado muchos titulares en todo el país. Pero esas alegatos iniciales definitivamente fueron poderosas de ambos lados. Cody, somos muy afortunados de que hayas podido compartir con nosotros lo que está sucediendo dentro de esa sala del tribunal. Cuéntanos más sobre el video de vigilancia porque tus notas sobre esto fueron muy interesantes. ¿Qué pudiste ver? Y también entiendo que hubo una reacción por parte de la familia de la víctima cuando se estaba reproduciendo eso. Sí, Julia. Entonces, en la declaración de apertura, estaban haciendo referencia al video de vigilancia. Y ya sabes, por supuesto, todos quieren ver el video. No hemos visto nada. Ha habido una orden de silencio en este caso desde el principio del año pasado, así que empiezan a reproducir este video. Había 5 ángulos diferentes del video que se revisaron durante el testimonio del analista forense de video. Y eran videos de ángulo muy amplio, Julia. Y el testigo tuvo que explicar cómo tuvimos que usar este software para hacer zoom e intentar que el video fuera lo más claro posible. E incluso así, Julia, no voy a mentir, todavía se veía muy borroso y nebuloso. Definitivamente establece el contexto. Puedes ver lo que está pasando, pero incluso la fiscalía dijo claramente que no podrás identificar con certeza a nadie, pero se refirieron a Carmelo en el video como la persona de interés y se refirieron a Austin Metcalf como la víctima. Por supuesto, como el analista forense ha examinado este video y lo ha diseccionado, señalando todo lo que necesitamos saber, revisando los zapatos y el tipo de ropa que llevaban puesta. Así que identificamos quién era cada persona en el video, aunque en realidad solo parecían figuras humanoides. Pero mira, una cosa que me llamó la atención, Julie, es que, sabes, estoy muy familiarizado con las competencias de atletismo. Tenía la impresión de que, ya sabes, cuando vas a una competencia de atletismo de campeonato, hay varias carpas en el mismo lado de las gradas. Pero en este video, como es temprano en la mañana, justo antes de las 10 de la mañana, cuando todo esto sucedió, la preparatoria donde ocurrió todo esto, Memorial High School, era solo una carpa aislada en las gradas, sola. No había escuelas alrededor, ya sabes, ni nada en el área general. Viste a algunas escuelas entrando, pero supongo que, ya sabes, la competencia apenas estaba comenzando. Pero bueno, identificaron a Carmelo subiendo las gradas como caminando hacia la carpa. Él como que se acerca a alguien y lo ves parado ahí por un par de minutos.
Luego ves a Austin Metcalf, su hermano gemelo, y a sus amigos subiendo y metiéndose bajo la carpa. Y luego, cuando todo está pasando bajo la carpa, simplemente parece un montón de gente. Realmente no puedes distinguir nada de lo que está pasando durante 5 o 6 minutos y luego ves un movimiento rápido de ida y vuelta, ya sabes, y estaban insinuando que eso fue como el empujón, el contacto inicial. Realmente no puedes ver que esté pasando nada. Antes de eso solo ves gente pasando. Realmente no están, ya sabes, volteando la cabeza como si hubiera algún ruido o ya sabes, algo estuviera llamando su atención. Pero de repente ves ese movimiento de ida y vuelta y luego ves a Carmelo o a quien identificaron como una persona de interés que asumimos que es Carmelo Anthony. Él sale corriendo de debajo de la carpa y luego baja corriendo por las gradas, alejándose a toda velocidad de la carpa y saliendo del estadio hacia la pista y todo en dirección a uno de sus entrenadores. Y eventualmente después de eso vemos otro ángulo del video donde Carmelo ha sido detenido por la policía. Pero la reacción, Julia, no fue una reacción visceral. ¿Sabes? Cuando viste a los dos al frente, por supuesto, ese es el momento del apuñalamiento, por así decirlo. Todo lo que vi, estoy sentado 2 filas detrás del padre de Austin Metcalf y él tenía la cabeza entre las manos, algo así. No estaba necesariamente llorando, pero, ya sabes, simplemente daba a entender que realmente no quería ver, aunque no se puede ver el apuñalamiento, pero él sabe que este es el momento en que su hijo perdió la vida. Así que él solo estaba ahí, ya sabes, obviamente abrumado por todo. Estoy sentado justo detrás de la familia Metcalf. La familia de Carmelo Anthony está en el lado opuesto de la sala del tribunal. Pero de nuevo, el video no fue tan impactante como pensé, pero definitivamente ayuda a establecer el contexto para que entendamos mejor lo que está pasando, ya que hasta ahora no hemos visto nada en este caso. Detalles increíbles, Cody, nos estás poniendo en contexto. Como no hemos podido ver lo que está pasando en este caso que atrae tanta atención, esto realmente ayuda mucho. También nos diste una primicia antes sobre el jurado. Ha habido muchas preguntas sobre quiénes están en este jurado, cuáles podrían ser sus características demográficas. ¿Cómo va a impactar eso en un caso que ha estado muy polarizado racialmente, especialmente en línea, aunque sabemos que las partes, incluso la Fiscalía hoy, en su alegato de apertura dijo, ¿esto no se trata de raza? ¿Pero qué has observado sobre la composición racial de este jurado? Sí, Julia, por supuesto sabes, con la imagen de este caso, esta historia aquí, un joven negro, un joven blanco, crimen violento, por supuesto la gente va a tener sus opiniones, van a sacar sus propias conclusiones. Y ya sabes, el jurado, ya sabes, la composición del jurado estaba en cuestión. Así que, por supuesto, estuve en la selección del jurado ayer y ese jurado fue seleccionado justo después de las 5 en punto p.m. de ayer. Y no podía ver necesariamente la sala del tribunal hoy. Sabes, vimos informes anoche de que no había personas afroamericanas en el jurado y eso resultó ser cierto. Es un jurado mayoritariamente blanco, por supuesto, compuesto por hombres y mujeres. Hay 3 mujeres asiáticas en el jurado. Una parecía ser una mujer de Medio Oriente en el jurado y otra persona de tez más oscura en el jurado, pero ninguna de ellas era afroamericana. Hay un total de 12 jurados, 6 suplentes, así que en total son 18, supongo que debería decir. Pero sí, la mayoría del jurado es blanco, y todos los hombres también son blancos, así que los informes eran ciertos. No hay personas afroamericanas en este jurado. Recuerdo que ayer, durante la selección del jurado, la defensa presentó una objeción a las recusaciones de la Fiscalía. Entre los posibles jurados sujetos a recusación, había 3 mujeres afroamericanas que la Fiscalía quería excluir, y esas habrían sido todas las juradas afroamericanas disponibles en ese momento. Y la Fiscalía dice que no las excluyó por motivos raciales, sino por motivos ocupacionales, porque todas eran educadoras, y pensaron que eso podría generar algún tipo de sesgo, porque todo esto ocurrió en una escuela. Pero la objeción de la defensa fue finalmente rechazada por el juez, y el juez, ya sabes, concedió las recusaciones a favor de la Fiscalía. Así que esos eran los únicos 3 jurados afroamericanos disponibles en ese momento, justo antes de que se conformara el jurado. Esa objeción fue rechazada unos 15 minutos antes de que se conformara ayer. Así que la mayoría del jurado es blanco, hay 3 mujeres asiáticas y 2 mujeres de color, pero no hay ningún afroamericano. Vaya, y el juez dijo que había razones neutrales respecto a la raza para excluir a los afroamericanos de ese grupo. Cody Thomas, gracias por todos esos detalles. Sé que tienes que volver a esa sala del tribunal y comer algo antes de regresar, así que nos vemos más tarde. No se puede negar lo polarizador que es este juicio. Tanto la madre de Carmelo como el padre de Austin Metcalf han hablado sobre el impacto emocional que esto ha tenido. Y ahora me acompaña alguien que realmente sabe mejor que nadie lo que es un juicio tan polarizador como este. Él es un abogado que defendió con éxito a George Zimmerman, quien fue acusado de asesinar a Trayvon Martin. Y ese fue un caso que involucró temas de raza y defensa propia. Y también llevó la defensa en ese juicio. Tenemos con nosotros a Mark O'Mara. Mark, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarme.
Creo que eres una voz importante aquí porque lo veas así o no, hay muchas personas en línea, personas que están reaccionando a este caso. Y a menudo parece así cada vez que tenemos un caso donde las dos partes son de diferentes razas. Hay una alegación de defensa propia y uno está desarmado, la víctima. A menudo se hace referencia al caso de Trayvon Martin, el caso de Jorge Zimmerman. Quiero preguntarte tu opinión. ¿Ves similitudes aquí en este caso? No, definitivamente las hay, es innegable. Y no podemos, y realmente no deberíamos, negar la dura realidad de que la raza se impone en la mayoría de los juicios penales. Se impone en el sistema de justicia penal en su totalidad. Y lo hace aquí en este caso solo porque son de diferentes razas. Ahora, no estoy diciendo que Carmelo tuviera alguna intención racial en sus acciones, pero nosotros como observadores, ¿verdad? Como espectadores de esto, lo vemos y decimos, obviamente hay un componente racial. Puede que no hubiera nada en la mente de ninguno de los dos el día que esto sucedió, que ocurrió esta tragedia. Pero nosotros lo vemos como abogados y como comentaristas y decimos que tenemos que ser conscientes de ello porque sabemos, y yo he argumentado durante décadas, que existe un sesgo innegable en el sistema de justicia penal contra los jóvenes negros. Antes, ni siquiera podíamos hablar de esto hace unos 20 años. Finalmente, ahora podemos hablar de ese sesgo innegable, pero ahí está. Y te diría que me preocupa mucho que no haya una persona afroamericana en este panel. Y me preocupa aún más que el Estado haya podido eliminar a 3 mujeres afroamericanas que estaban en contra, o lo que solíamos llamar, o lo que llamamos, eso es una recusación por motivos raciales, porque hay una preocupación de que se haya excluido por motivos raciales. Y eso es un problema para este juicio, y ni siquiera hemos empezado todavía. Sí, eso ha sido preocupante para muchas personas que están reaccionando. Sobre esto, tengo curiosidad sobre cómo fue la composición en ese juicio histórico en el que representaste exitosamente a George Zimmerman, si lo recuerdas. ¿Fue similar? ¿Hay otros casos? El caso de Ahmaud Arbery me llama la atención, donde hubo una pregunta sobre ese jurado. Solo había una persona afroamericana en ese caso allá en Brunswick, Georgia. ¿Qué opinas sobre si eso tiene o no un impacto en cómo podría ser el resultado en este caso? Y si tendrán éxito en una apelación en caso de que haya una condena. Bueno, de nuevo, mi jurado estaba compuesto por 6 mujeres, solo una que fue identificada como posiblemente birracial, pero no había afroamericanos en mi jurado. Estoy muy preocupado, como mencioné hace un momento, por el hecho de que ahora entramos a este juicio con un componente racial que no solo existía antes de la selección del jurado, sino que ahora, creo, está exagerado o agravado, porque ahora 12 personas que no son afroamericanas van a decidir el destino de este chico. Y así como tuvimos que lidiar con eso en el caso de Zimmerman, quieres tener algo en lo que la gente pueda confiar en el veredicto, sea cual sea. Y yo tenía cierta esperanza en el caso de Zimmerman de que, ya que toda la evidencia salió a la luz, todos los argumentos se presentaron, al menos se entendería, pero aún así fue difícil confiar. Cuando entras en un caso como este con la innegable preocupación racial y lo haces con un jurado que no tiene afroamericanos, no solo creas un problema de apelación imposible, sino que realmente generas un problema social. Eso. ¿Cómo va a ver la comunidad negra esto si él es condenado y decir que este es un veredicto justo? Lo van a ver como lo han tenido que ver durante décadas, que es un sistema sesgado. Aquí hay un ejemplo de eso. Vaya, muy buen análisis, Mark.